En la primera clase de la materia opcional Estado de Derecho y Democracia, nuevos desafíos. Esta materia se dará los días miércoles y viernes a partir de las 10:30 de la mañana. En todos los casos, la clase queda grabada y queda luego a disposición en el grupo de Facebook que tiene por nombre el mismo de la materia, Estado de Derecho y Democracia, y en el grupo de WhatsApp que también tiene el mismo nombre de la materia, Estado de Derecho y Democracia. Tienen ustedes a su disposición para comunicarnos un correo electrónico que también tiene el mismo nombre de la materia, Estado de Derecho y Democracia, @gmail.com. Es a través de ese correo que ustedes van a enviar sus trabajos, van a recibir las devoluciones, van a poder formular las consultas, además, repito, de los dos canales, el grupo de WhatsApp y el grupo de Facebook. En ese grupo de WhatsApp hay incluido ya una veintena de alumnos. Les ruego que ustedes le vayan avisando a sus compañeros que se incluyan. Vamos a tratar de solucionar cualquier problema que pudiera tener. Abril ha levantado la mano, ¿quiere preguntar algo? Sí, profe, en relación a los textos, ¿vamos a seguir con la misma modalidad de hacer el taller de lectura que entregamos? Efectivamente, Abril. Tenemos la experiencia, ustedes lo han experimentado, valga la redundancia, en otras materias, y también lo hemos conversado con el doctor Humberto Molina, que esta modalidad del taller de lectura ha permitido, y ustedes, muchos de ustedes han dicho, que les ha ayudado en el análisis del material. ¿No? Por eso es importante, gracias por recordarlo, Abril, y por su pregunta, es importante que lo vayan haciendo, porque como ustedes han tenido la experiencia, en la medida que uno lo va haciendo, clase a clase, semana a semana, esto permite una suerte de sedimentación. No es lo mismo ir leyendo regularmente que darse un atracón de lecturas de un material que a veces se torna muy largo y que impide la posibilidad de asimilar y de reflexionar sobre ese material. Por eso, y esto es algo que insistimos y seguiremos insistiendo, que lo vayan haciendo clase a clase y que vayan siguiendo las indicaciones. Entonces, me parece que en materia de avisos estaría todo claro. No sé si el doctor Molina quiere agregarnos algo y lo escuchamos. Doctor Molina, ¿quiere agregar algo? No, bueno, reiterar el saludo a las alumnas, a los alumnos, todos los que participen. Muy honrado de participar, de ser parte del staff, ¿no? Y de este grupo.
que como dijo el doctor del Barco, presenta contenidos que no solamente son de índole teórica, sino también que permiten estar en contacto con la dinámica social, política y cotidiana, ¿no? Como, o sea, como estudiantes o como profesionales del derecho, ¿m? O de las ciencias sociales y jurídicas. Así es que, bueno, eh, la idea es participar coloquialmente, ¿m? Del desarrollo de los contenidos y compartir, por supuesto, experiencias también junto a otros profesores, de manera que sea lo más enriquecedor posible, ¿sí? El proceso de enseñanza-aprendizaje y que nos permita, por supuesto, cumplir los objetivos, que, como dijo el doctor, contribuyen ciertamente y favorablemente a la formación como profesionales del derecho y con compromisos con nuestro Estado de Derecho, con el sistema democrático. Y quisiera agregar también la noción de ciudadanía que acompaña ciertamente el desarrollo y la dinámica de un Estado de Derecho, ¿no? No solamente la democracia, sino que va de suyo la cuestión de la ciudadanía desde distintas dimensiones, ¿no? Así es que, bueno, ya ha hecho referencia el doctor acerca del, bueno, el sistema de cursado, evaluativo, lo teórico, lo práctico, así que, bueno, con muchas expectativas para compartir estos encuentros, ¿eh? Muchas gracias, doctor Molina. Bueno, veo que se han agregado un par de alumnos más, los saludamos. Con algunos de los alumnos acá presentes tenemos algunas tenidas nocturnas, como lo veo en la pantalla central a Jerónimo Trovero, es un compañero de ustedes y que lo van a poder ver actuando en el grupo de teatro de la Facultad de Derecho. Es un personaje importante y muy divertido, así que lo van a ver ya no en calidad de compañero estudiante, sino de un afamado médico allí en la obra que vamos a poner, si Dios quiere, dentro de no demasiado tiempo. Eh, bueno, entonces, comenzando. El primer tema o concepto central es el Estado de Derecho. Quiero contarles cómo hace algunos años en otra universidad, no en la Facultad de Derecho nuestra, sino en la Universidad Católica de Santiago del Estero, en el cual daba un curso de primer año de alumnos de ciencia política. En el momento que íbamos a comenzar a desarrollar el concepto de Estado de Derecho, que era un grupo de jóvenes estudiantes, mucho más jóvenes que ustedes, tendrían promediando los 18 años, era su primer año universitario y bueno, y su profesor, que era yo, hacía no demasiado tiempo que lo conocían. Sin previo aviso,
tomé un alumno, uno de los que estaban, y lo eché del curso, ¿no? Le dije, te vas afuera. Indudablemente el alumno quedó sorprendido, aceptó, no de buenas ganas, irse del curso, y seguramente, aunque no sé leer el pensamiento, me imagino lo que estaba pensando de su profesor, que era yo, que sin razón alguna y de buenas a primeras lo echaba del curso. El resto de sus compañeros quedaron muy sorprendidos y hubo un silencio bastante prolongado. Yo esperé unos pocos minutos, no sé, tal vez un par de minutos, no mucho más. Y le pedí a un alumno que lo buscara, al alumno que estaba afuera, y lo hiciera pasar. Y entonces les expliqué, ustedes acaban de vivir, de presenciar, ¿eh?, un acto en el que se han preguntado por qué, sin ninguna razón, ¿eh?, a uno de nosotros, ¿eh?, el profesor nos echó sin dar explicación, un exabrupto, un acto de que, bueno, era el profesor decidió excluirlo del curso y el alumno se fue. Fue un acto arbitrario, fue un acto sin fundamentos, fue no un ejercicio de la autoridad, sino una deformación. De ahí viene la palabra autoritarismo, ¿no? Un acto autoritario. Bueno, lo que acabamos de ver, de vivir, le decían los alumnos, es la ausencia del Estado de Derecho. ¿Eh? En un Estado de Derecho, esto que acabamos de experimentar con sorpresa para ustedes, no podría existir. Y continúe con otro ejemplo. Eran alumnos, les repito, de primer año, eran naturalmente previsibles que los fines de semana se juntaban, iban a una discoteca, salían a bailar, etc. Entonces, les propuse, continuando con este ejemplo, una situación. Le digo, imagínense ustedes que cuando se han juntado ese fin de semana, viernes a la noche o el sábado, y están para ir a bailar o a reunirse con un grupo de amigos, viene una patrulla policial, eh, los hace subir a un móvil policial sin ninguna explicación, les dice están detenidos, y los trasladan a una comisaría y los dejan en una celda. Y ustedes se preguntan, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué esto? ¿Eh? Simplemente la o los policías determinaron que este grupo de jóvenes debía ser arrestado, debía ser conducido a una comisaría. Era la noche, eran jóvenes,
era un fin de semana, eran, entre comillas, potencialmente peligrosos eh, para, para los demás. Pero ¿quién determinó eso? Nadie. ¿Mm? Los policías, en ejercicio, entre comillas, de su autoridad, dispusieron esto. Bueno, entonces yo le decía, si eso ocurriera, espero que fuera nada más que un ejemplo, ustedes volverían a tener la sensación de una falta de respeto a sus derechos fundamentales. O mejor, aun cuando no sabían conceptualmente qué es el Estado de Derecho, ¿eh? Entendían ustedes que en un Estado de Derecho esto no podría haber ocurrido. Eso era una muestra de ejercicio desviado de la autoridad, ¿eh? De nuevo, de autoritarismo, ¿eh? De falta de respeto a derechos fundamentales, ¿eh? Entonces, yo lo que quería era, y por eso se me ocurrió traerlos al recuerdo de ustedes hoy, al iniciar esta materia, que pudiéramos entender vivencialmente qué conlleva la expresión Estado de Derecho en función de una situación en la que ocurre todo lo contrario. ¿Eh? Un Estado en el cual el ejercicio indebido de el poder y de la autoridad vulnera derechos fundamentales de la persona. En ese ambiente en el cual, como ustedes se imaginarán, el alumno de mi ejemplo se estaba preguntando, además de todas las consideraciones que habrá hecho acerca de este profesor que recién conocían, que de buenas a primeras lo echaba del curso, ¿cómo podía ser eso? ¿Qué derecho tiene usted, se habrá preguntado, aunque no lo, a expulsarme sin fundamento, a excluirme de la clase? ¿Qué derecho tiene, en el ejemplo que les proponía a los alumnos, esos policías que los habían arrestado y en vez de pasar la noche en la discoteca, pasaron la noche en un calabozo? ¿No? Simplemente porque se le ocurrió, ¿no?, a la autoridad, entre comillas, que podrían haber tal vez hacer determinadas cuestiones y para prevenir. ¿Eh? Bueno, también ustedes, como nosotros, y como nosotros digo los profesores, y como todos los ciudadanos de este país, de esta, de este mundo, hace no demasiado tiempo, nos sumergimos en algo inédito, ¿no? La pandemia, ¿no? Aquella que en el marzo del 20, un día nos dijeron, señores, están todos encerrados, ¿no? No sabíamos muy bien ni cómo ni por qué, y se nos condenó, ¿no?, a no salir de nuestras casas, a no circular, etc. Distintas razones que no vale la pena volver a analizar acá. Pero en ese contexto novedoso, imprevisible de la pandemia,
ocurrieron en distintas partes del mundo, ¿eh? Y en distintos lugares de nuestro país y de nuestra provincia y de nuestra ciudad, una enorme cantidad de hechos abusivos, ¿no?, que se parecían bastante, con resultados mucho más graves, a aquel ejemplo que les proponía a mis alumnos estudiantes de otra universidad. Ese grupo de jóvenes que era detenido por la fuerza policial simplemente porque estaban juntándose para ir a una discoteca, por ejemplo, ¿no? Y ustedes saben, las noticias han circulado por distintos lugares de una serie de compatriotas que simplemente transitaban la vía pública y que fueron arrestados y que fueron golpeados o que fueron muertos, que fueron asesinados por las fuerzas de seguridad, ¿no? O sea, la contracara del Estado de Derecho que se vivió en muchos lugares. Nosotros no fuimos la excepción durante la pandemia. En una de las materias opcionales que dicté en el primer cuatrimestre, hicimos referencia a esta situación y para sorpresa mía, cuando estaban analizando uno de los trabajos que yo les había propuesto sobre la temática de los derechos humanos, una alumna que entiendo que no está ahora en el curso, no recuerdo su nombre, me dijo que le había emocionado una parte del trabajo que estaba leyendo. Le pregunté por qué. Me dijo porque allí está mencionado una vecina mía. Esta alumna era de San Luis, no de la ciudad capital, sino de una ciudad pequeña, en la que ocurrió aquel hecho lamentable en que una joven mujer que iba a comprar alimentos en bicicleta, que formalmente había vulnerado la cuarentena, fue arrestada y fue colocada en un calabozo y que al día siguiente apareció como que se había suicidado, ¿no? Y este homicidio, no suicidio, del cual eran responsables las fuerzas de seguridad provinciales, quedó en el archivo de tantas otras vulneraciones a los derechos humanos que ocurrieron no en un lejano pasado dictatorial, sino en un cercano presente en el que teóricamente viviríamos en un estado de derecho, pero que en realidad ocurrieron cosas que eran la negación del Estado de Derecho. Muchos otros lugares del mundo vivieron situaciones semejantes. En algunos casos, procesos judiciales de los cuales ustedes han sido seguramente informados a través de los medios de comunicación, fueron un claro testimonio de la vulneración hoy, aquí y ahora, de lo que es el Estado de Derecho. Blas Correa es el nombre de un joven cordobés, ¿no?, que seguramente muchos de ustedes ubican. Es el nombre de un proceso judicial
que ha concluido hace poco tiempo, en el cual este joven murió a manos de las fuerzas de seguridad de la policía de la provincia de Córdoba en un operativo en el que teóricamente lo que se controlaba era aquellos que estaban violando la prohibición de circular por la vía pública. Y ocurrió la lamentable pérdida de vida de este joven y la de otros tantos cordobeses y argentinos que murieron en circunstancias muy poco claras, en el cual los principios del Estado de Derecho fueron vulnerados. Es real, y estas son algunas de las consideraciones que vamos a hacer, que hay circunstancias especiales. La pandemia fue una de ellas. Además, nadie sabía muy bien qué hacer, cómo hacer. Los gobiernos del mundo fueron respondiendo de manera a veces improvisada, cómo enfrentar esta nueva problemática. Pero lo importante es tener presente que aún en circunstancias extraordinarias, o yo diría más aún, fundamentalmente en circunstancias extraordinarias, es importante no perder de vista que allí también, o si ustedes quieren, allí fundamentalmente debe regir lo que es el Estado de Derecho. Quería, como ustedes han visto, introducirlos a la cuestión no con una definición, no con un autor, no con un texto. Algunos de, por muchos de ustedes, algunos de esos textos son conocidos, lo han estudiado en derecho constitucional o los han estudiado en derecho político, como esta expresión, Estado de Derecho, nació hace no tantísimo tiempo, un poco más de 2 siglos, en el contexto de el derecho alemán. Aparentemente fue Kant el primero que utilizó esta expresión, que en algunas de las obras clásicas del derecho constitucional alemán aparece esta expresión Estado de Derecho. La idea fundamental, más allá de los desarrollos que vamos a hacer y que ustedes van a leer, es que hay, digamos por el contrario, que en el Estado de Derecho no hay la voluntad omnímoda de una persona, del gobernante, que determina qué hacer y qué no hacer. Que el Estado de Derecho nos lleva a pensar en una situación en la que hay límites, límites al ejercicio del poder. Esto es algo importante que está en la esencia de esta expresión, Estado de Derecho, que hay normas preexistentes
que determinan que el poder tiene límites, que no todo es posible. Por otro lado, que la voluntad de los gobernantes no es lo último ni es lo principal. Hay una expresión que en su fórmula latina dice voluntas príncipes suprema lex est. Traducido, la voluntad del príncipe es la suprema ley. Bueno, aquí tienen ustedes la contracara del Estado de Derecho. Es decir, un sistema en el cual la voluntad del o de los gobernantes es la ley suprema. En el Estado de Derecho se supone que los gobernantes están sujetos a la ley y que ésta determina un conjunto de garantías para evitar que ciertos derechos fundamentales no sean atropellados y que hay mecanismos por los cuales la voluntad de los gobernantes no es la suprema ley. Hay un hecho ocurrido en la Prusia del siglo XVIII y fines, XIX comienzo, en el cual el príncipe, el rey de Prusia, Federico, quería agrandar o mejorar la vista en una de sus propiedades, en uno de sus castillos, y había un molino que obstaculizaba esa visión. Y pretendió quitar el molino. El molinero se oponía a irse del lugar o a destruir de su molino. Estaba, diríamos, el querer del molinero en defensa de su propiedad y la voluntad del príncipe, era nada más ni nada menos que el rey de Prusia, que quería quitar de allí ese molino. Dicen que el hecho tiene parte de verdad y tal vez parte de fantasía, que el molinero acudió a la justicia y que el juez determinó que no podía quitársele su propiedad, no podía tumbarse abajo el molino, por más que el rey quisiera sacarlo de allí porque afectaba lo que él pretendía para mejorar la visión de su propiedad, de su castillo. Y de allí surgió una expresión cuando ese juez contradijo la voluntad del gobernante. La expresión es: todavía hay jueces en Berlín. Todavía hay jueces en Berlín. Cuando la voluntad de los gobernantes encuentra límite, en este caso en el poder judicial, podemos expresar aquello de todavía hay jueces en Berlín. Y eso implica que hay un límite al despotismo, hay un límite a la voluntad
del autócrata. En las experiencias desgraciadas del siglo XX, en el cual apareció uno de los inventos más crueles del siglo pasado, el Estado totalitario. Aparecieron en circunstancias distintas, incluso con fundamentos ideológicos contrapuestos entre sí. Un político que llegó casi de imprevisto en la República de Weimar al cargo constitucional de primer ministro, canciller, fue Adolfo Hitler, que asume en 1933 de acuerdo a los mecanismos de la Constitución de Weimar. Había ganado una elección y el presidente Hindenburg lo convoca a formar gobierno, y forma gobierno y comienza a ser canciller, que en el lenguaje alemán es primer ministro. ¿Y qué ocurre allí? Ocurre que de manera excepcional, y esa excepción va a durar una larga década, el gobernante asume la totalidad del poder. Ni siquiera se tomó el trabajo de derogar la Constitución de Weimar, dictada en 1919. En función de poderes extraordinarios, la voluntad de este nuevo príncipe, en el lenguaje alemán era el Führer, o Führer, que traducido a nuestra lengua significa caudillo, conductor. La voluntad del conductor es la ley suprema. Fíjense ustedes, ¿no? De nuevo, el aforismo latino. Voluntas principe suprema lex est. En nombre de la voluntad del hombre poderoso, se decía el derecho, se gobernaba. Los ciudadanos estaban a merced de la voluntad del gobernante. Los jueces de la Alemania nazi, incluso muchos de ellos con una acendrada formación jurídica, administraron justicia en nombre de la voluntad del poderoso. En un país cercano, en un contexto distinto, aunque también crítico, nació en los años 20 que un antiguo dirigente socialista accede al poder y se convierte en primer ministro, capo di governo en la terminología italiana, sería el equivalente a canciller en la República Alemana. Y este Benito Mussolini comienza a ejercer el poder en la Italia de aquellos años 20 de una manera cada vez más concentrada y autoritaria, de tal manera que la voluntad del duce, como se lo conocía, era de nuevo la suprema ley.
todo el ordenamiento jurídico y político de la Italia fascista no era sino el desarrollo de la voluntad del hombre poderoso. En un contexto distinto, ideológicamente opuesto al fascismo y al nazismo, un marxista que había participado de determinadas luchas políticas contra el régimen de los zares y que estaba exiliado en Suiza, volvió en aquel año 17, era el año final de la Primera Guerra Mundial, a su país, Rusia, y allí, en un golpe de Estado, derroca el régimen zarista y comienza el desarrollo del comunismo soviético. Está en las antípodas del nacionalsocialismo y del fascismo, pero con una metodología idéntica. La voluntad del hombre fuerte, en este caso Lenin primero, Stalin después, como secretario general del Partido Único de Gobierno, que era el Partido Comunista, ordena todo el sistema político y jurídico, de nuevo, en base a aquello que decíamos, ¿no? La voluntad del príncipe es la ley suprema. Estos fueron los tres, no los únicos, pero los tres claros ejemplos de la contradicción al Estado de Derecho en aquel siglo XX que nos mostró la contracara del Estado de Derecho, en su versión más cruda, más brutal, ¿no?, del Estado totalitario. Esto es lo que a manera de presentación inicial quiero colocar a ustedes, que como se habrán dado cuenta, he traído al recuerdo situaciones y temas que son conocidos por ustedes, ¿no?, que se refieren a algo que históricamente ocurrió, que no son los únicos, que se han ido dando de manera total o parcial en momentos de nuestra historia, en nuestro país y en otros países, ¿no?, como la ausencia del Estado de Derecho, que como ustedes ya aún antes de las lecturas que van a hacer, y con el simple recuerdo de lo que ustedes ya han estudiado, les queda claro que el Estado de Derecho supone la contracara de un sistema en el cual la voluntad del gobernante o los gobernantes es la ley suprema. Que por el contrario hay una ley por encima de la voluntad de los gobernantes y que existen mecanismos para hacer, limitar esa búsqueda de poder total que aparece siempre como anidando, ¿no?, en el corazón del poder. ¿Por qué? Porque el poder siempre trata de extralimitarse, ¿no? Claro, esto se entiende cuando se habla, por ejemplo, de un gobernante, ¿no?, el dictador, el autócrata,
¿Mm? Ujú. Pero todo poder tiende a extralimitarse. El poder del pueblo, ¿no?, que aparece en la base del sistema democrático, también, por ser poder, tiende a extralimitarse si no hay límite. ¿No? Valga este juego de palabras. Extralimitarse, superar los límites. Por eso es tan importante la idea de poder limitado, ¿no?, y la existencia de mecanismos que impidan ese avance del poder. Y que cuando este se produce, ¿no?, haya mecanismos para revertirlo, ¿no? Recuerden aquello, después les voy a poner un pequeño trabajo que les permita entender eso de todavía hay jueces en Berlín. ¿No? Es esta idea, ¿no? Alguien que acude a la justicia, ¿no?, frente a un intento de el poder, ¿no?, el poder del príncipe, del presidente, del gobernador, del intendente, ¿no?, y alguien que le dice no. ¿No? Hasta allí llega, más allá no. ¿No? Y acá viene algo tan vinculado a lo que ustedes están estudiando, ¿no?, el tema de la justicia, el tema del poder judicial. Y esta otra palabrita que va a aparecer, ¿no?, poder judicial independiente. ¿No? En la Alemania nazi, como en la Italia fascista o en la Rusia soviética, había jueces, había poder judicial. Pero ¿saben qué? Los jueces hacían lo que la voluntad del Führer decía. Los jueces hacían en la Italia fascista lo que la voluntad del duce reclamaba. La justicia soviética actuaba en función de la voluntad del camarada secretario general del partido gobernante. ¿Mm? De ese gran hermano, esta es la expresión, muchos o algunos de ustedes me han sufrido en otras materias y los he hecho leer, y les vuelvo a traer el recuerdo de esta obra 1984, en la cual es la definición de lo que no es el Estado de Derecho. Ese gran hermano que todo lo ve y todo lo controla es la contracara del gobernante en un Estado de Derecho, que tiene poder limitado y en el cual, como en aquel ejemplo de todavía hay jueces en Berlín. Cuando ya no hay jueces en Berlín, fue el régimen nazi. Cuando esos jueces hacen la voluntad del autócrata gobernante, ha desaparecido el Estado de Derecho. No es fácil conceptualmente definir con claridad, pero
mucho menos fácil es construir en la realidad un Estado de Derecho. Porque supone un Estado de Derecho que el poder tiene límites y a su vez, miren lo contradictorio, el poder por naturaleza tiende a extralimitarse. Bueno, creo que para el día de hoy hemos tratado de plantear a manera de introducción en esta materia Estado de Derecho y democracia. El otro concepto, democracia, está muy ligado al primero. No necesariamente uno conlleva al otro, y hay a veces hasta contradicción entre uno y otro. Pero eso ya lo vamos a plantear en las próximas clases. Les voy a preguntar ahora si esto ha quedado claro, si ustedes quieren hacer alguna pregunta. Los escucho. Parece que está todo claro, todo oscuro, como dijo uno. Está todo tan oscuro que es imposible aclararlo, entonces no vamos a preguntar nada. No, está claro, doctor. Bueno, gracias, Hilda. Le voy a preguntar al profesor Molina si quiere agregarnos algo. Lo oímos con mucha atención, doctor. No, está bien, doctor. De mi parte, en todo caso, después en encuentros posteriores vamos a seguir desarrollando y conversando. Esto ha sido un excelente introito a la cuestión del Estado de Derecho, no solamente en términos, como usted dice, formales, como mecanismos, en fin, sino también entiendo, también como una forma, un modo de vivir, ¿no? De convivir frente a las... Y son desafíos realmente, ¿no? Cotidianos frente a las tentaciones del poder o tentaciones autoritarias. Así que, bueno, por ahora me parece... Bueno, muchas gracias, doctor Molina. Pero al verlo, y algo anticipó el doctor Molina, y lo van a escuchar ustedes en una de las clases, él ha desarrollado, insiste bastante en una expresión que es la ciudadanía y el rol del ciudadano. Esto es un elemento fundamental que, como vamos a ver en próximos desarrollos, está en la base del Estado de Derecho, porque el ciudadano supone, eso lo va a desarrollar muy bien el doctor Molina, una responsabilidad nuestra. Muchas veces tendemos a, cuando hablamos de estas cuestiones, a ver lo que hacen o no hacen los otros, pero el problema es nosotros, los ciudadanos, qué hacemos o dejamos de hacer. Vuelvo al ejemplo de los jueces en Berlín. El molinero se comportó como un ciudadano. Fue a la justicia para que le pusieran límites nada más ni nada menos que la voluntad del rey de Prusia.
Ah, pero lo dijo el gobernante. Ah, pero es que yo soy un ciudadano, tengo derechos, hago o trato de hacer valer mis derechos. Bueno, y acá es algo que lo vamos a seguir desarrollando posteriormente. Quiero, para cerrar la clase de hoy, que la hacemos un poco más corta por ser la primera, recordarles lo que habíamos dicho al comienzo. Un grupo de Facebook que tiene el nombre de la materia. Un grupo de WhatsApp que tiene el nombre de la materia. Un correo electrónico que tiene el nombre de la materia. Estado de Derecho y Democracia @gmail.com. Estado de Derecho y Democracia, el grupo de Facebook. Estado de Derecho y Democracia, el grupo de WhatsApp. Allí van a poder acudir y tener todo el material. Ya en la clase de hoy, dentro de un rato, van a tener material colocado y van a tener una primera tarea de un taller de lectura sobre uno de los materiales que vamos a subir para el desarrollo conceptual de Estado de Derecho. También, como siempre, y de acuerdo a una vieja manía que tengo, va a haber alguna obra literaria o alguna obra de teatro que ustedes van a tener que leer y que les va a servir de ayuda para entender lo que vamos desarrollando en esta materia. Si no hay ninguna otra pregunta o aclaración, los vamos a dejar para que vayan a almorzar si es que hoy les toca almuerzo. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctor Molina, por su presencia y colaboración. Y vamos a concluir aquí nuestra grabación. Va a quedar a disposición de ustedes dentro de un rato en los dos soportes que tenemos para ella. Muchas gracias, buenos días. Nos estaremos viendo el próximo miércoles. Tal vez yo les voy a avisar si me asignan el aula, que será de manera presencial. Si no es el miércoles, será otro día, pero le vamos a avisar con tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días, nos vemos. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Gracias. Muchas gracias, buenos días. Buen día.